Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, donde tenemos un programón, que va a ser larguito, va a ser posiblemente en dos partes, primero conmigo y después con la licenciada Maggie en su canal. Aquí en la versión podcast, no se preocupen, van a poder escuchar los dos para que lo tengan completito. De esto que es el escándalo del momento y que es una pieza que nos ayuda a comprender todo lo que está pasando también acá del lado latino, ¿no? Y para eso tenemos la presencia de Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? La licenciada Hola, Maggie. hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Sí, vamos a dividir esto en la información del documental y después en mi canal, en lugar de preguntas y respuestas, vamos a tener mucha información complementaria y lo vamos a dejar así para el podcast. Ya después haremos preguntas y respuestas, pero de momento creo que es importante que, como ya hemos platicado, estos casos no se queden en silencio porque además sabemos que existen antecedentes y sin embargo se ignoraron. Hubo muchos jovencitos en la industria que quisieron denunciar estos malos tratos que van desde lo laboral, lo psicológico, hasta, bueno, lo que ya sabemos que Drake Bell termina por relatar y aceptar que sucede en este documental. ¿Sabes qué es lo que más me choqueó, Maggie? ¿Cuántas ocasiones vi cosas que decía yo, ay, son situaciones de abuso que están súper normalizadas? Sí, Son súper que decías, ¿en verdad es para tanto? Claro que es para tanto, pero van a ver, obviamente no me refiero a todas las cuestiones de abuso. Por ejemplo, el hecho de que, hacían un programa con los niños donde jugaban y se burlaban de ellos, y era como de, claro, no está bien, porque uno lo normalizaba y se te hacía como divertido es que también acá tenemos la referencia de nuestros programas donde veíamos que al chavo lo golpeaban, le pateaban, sí. a Ñoño le pegaban en la panza, les tiraban cosas en la cabeza, y era un poco eso, no dejó de recordarme mucho, ahora sí que tristemente nuestra infancia, ¿no? Justo, y algo que decían ya al cierre del cuarto capítulo, pero me parece importante que lo tomemos en cuenta desde el principio. Una de las chicas actrices, que fue una niña actriz, ella dice, estamos creciendo, ya no somos esos niños y todos nos estamos dando cuenta de la realidad en la que vivíamos. Ojalá que la sociedad también se dé cuenta de eso. Y dije, wow, eso es importante porque es real, lo teníamos normalizado y es importante que nos demos cuenta de que no estaba bien. Y tal vez, si ves únicamente eso, dices, ay, no es tan importante. Cuando ves todo el contexto del terror que tenían psicológico, de cómo tenían que hacer Sí, cosas, es lo más fuerte. Pero bueno, vamos empezando con este documental buenísimo, que cómo se agradece que este tipo de documentos salgan a luz. Quiet on Set, que habla acerca de la oscuridad de los niños en televisión, obviamente, y del personaje del que más se ha hablado, que es Dan Schneider. Que por cierto, ya de una entrevista diciendo que vio todo esto, productora, ya llegó, Ceci, ya dio una entrevista diciendo que pide disculpas, que él mismo vio el documental, que le dolió y que se asombra de ver las cosas que hacía. Vamos a dejarlo ahí para ahorita. pero ¿sabes qué? Algo que sí me molestó es que dice, ofrezco una disculpa porque creo que probablemente cometí conductas inadecuadas. Probablemente. Pues por no atorarse en algunos juicios, yo creo. O sea, es una forma como de estarse curando en salud, por si llega a haber más juicios o más cosas a nivel legal, no sea como una declaración casi casi de culpa pública, sino como de, Pues ay, sí. no me di cuenta, perdón, ups. Pero bueno, está moviendo mucho. Haber hecho que este monstruo del entretenimiento, el dios del entretenimiento infantil, termine pidiendo disculpas, es muy importante. Y es porque, ¿qué crees? Todos los chavitos se unieron. Los antes chavitos, hoy ya adultos. Pero ¿no lo sientes un poco como una burla? ¿De Dan? Sí, Sí, lo veo como algo que tenía que hacer, no como algo que realmente sienta y se dé cuenta, porque de hecho debe estar diciendo, ay, estos me sí. quitaron mi plan, yo pude haber seguido haciendo esto y vete a saber a dónde hubiera Sí, llegado. porque ya tenía planes de regresar. Exactamente, y bueno, hay dos canales que son muy importantes de televisión, que es obviamente Nickelodeon, que es donde transcurre todo esto, pero también tiene sus teoretitas Disney Channel, que de por sí siempre trabajar con niños es muy complicado, muy complejo, pero pues bueno, acá ahora sí que nos estamos enterando de lo que pasaba en realidad. Vamos empezando con este personaje que es Dan Schneider, que es un tipo que no pudo entrar a no pudo entrar a la universidad. Entonces, como no pudo entrar a la universidad, eso se me hizo muy feo como lo dicen. Pues fue actor, como de, bueno, pues Ujú, no tuve la capacidad para entrar a la universidad, soy actor, como si no fuera sí. una carrera que requiere también de disciplina, talento y muchas otras cosas. Y
Y empezó a actuar únicamente como el niño gordito patiño, del que se burlaban, el que, ya sabes, el típico cliché de antes, donde abusaban y abusaban de ellos, y la gente se burlaba o nos burlábamos tristemente, Sí. y era el payasito un poco, ¿no? Y de hecho él así se describe, porque mencionan, lo triste era que él se presentaba como el gordito gracioso. Sí, lo cual por un lado le ayudó, por la gente que no lo conozca, que dudo mucho que haya mucha gente que no lo conozca, mira, les vamos a enseñar las fotografías ahí ahorita que les vamos a ir explicando, pero para la gente que no lo conozca, este es el personaje del que estamos hablando. Que realmente ya el otro día que estábamos analizando las caras, es como un bebote, pero ve la mirada es completamente de miedo, ¿no? Sí, sí, a pesar de que se ve, no sé, incluso sus chapitas, y pudiéramos creer que es amigable, no, la mirada sí es perversa. No, si yo lo veo como el niño que te quiere robar la torta, ¿no? Sí, ¿Eh? Algo así, o sea, la mirada de malo, pero bueno. Entonces, él como no triunfa tanto, digamos, en lo de la actuación, no tiene tanto futuro, empieza a escribir primero en los noventas, en una serie que se llama All That, donde hacen como casting para niños entre 8 y 15 años para poder empezar a actuar y hacer este tipo de concepto donde los adultos básicamente no existían. Eran 100% de niños. Aquí buscaban niños entre 8 y 15 años, que es muy curioso. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta vemos estas edades donde son preadolescentes un poco, ¿no? sí, y mira, el concepto, y hasta lo explican, era como, o lo que él pensaba hacer era un Saturday Night Live, pero en niños. Y entonces cumplían con estos requisitos de debe de estar un padre siempre acompañando a los menores, pero por lo que entendemos estaban ahí, pero no estaban pegados a los niños. Y el hecho de querer hacer este concepto que ya pertenecía a los adultos en niños, creo que desde ahí había una bandera roja que nadie notamos, porque a mí me tocó ver ese programa. Así es, pero bueno, él obviamente ya después le empezó a ir bien y se volvió productor de este concepto. Y dice que era todas las grabaciones eran como fiestas, donde por un lado todo era como divertido y jugar un Ujú. poquito está bien padre, pero por otro lado era como casi, casi un dictador, donde ellos sabían que no podían no seguir las órdenes de él, porque se ponía como energúmeno. Entonces tenía esta dualidad entre es muy divertido, pero al mismo tiempo es como muy salvaje, y poco a poco iban cediendo todos a hacer como agachar la cabeza y hacer lo que este dictador decía con tal de que no se enojara. ¿No te suena, Maggie? Sí, porque incluso ellos empiezan a narrar que empiezan a trabajar con él y todos se sienten como muy contentos, están luchando por sus sueños, están lográndolo, pero por otro lado, y él los trata muy bien y hay este ambiente de todo el tiempo nos divertimos, pero por otro lado les gritaba y que sí los humillaba con las palabras que les decía. Y después de eso, él quería que siguieran actuando normal. Ellos, obviamente, como niños, muchas veces no podían. Y entonces empiezan a relatar cómo ellos querían ser o sea, que ellos se exigían como cierta perfección para que, o sea, no importa que me grite, yo tengo que ser perfecto porque tengo que estar bien con él, porque él es el que hace a las estrellas. Y dije, esta historia la hemos escuchado. Y además triangulaba. Sí, Hacía que se pelearan entre ellos o que compitieran por tener un lugar, lo cual le daba el control o hacía que ellos aceptaran cada vez más y más cosas con tal de poder llegar. Es el mismo esquema que hemos visto en varias organizaciones coercitivas, que yo no sé si lo hagan de forma inconsciente o realmente ya sepan cómo hacerlo, porque esta dualidad entre ser bueno y malo, tenerlos completamente distraídos, y buscaban casi siempre, ¿qué creen? Personas o niños con familias disfuncionales, donde además varios de ellos eran el sustento de la familia. Entonces imagínense lo que era para estos niños decir, yo no puedo no obedecer porque si no mi familia se queda sin dinero para comer, ¿no? sí, de hecho ellos, muchos de los que participan en este documental, que eran niños actores, mencionan que cada vez que había este tipo de situaciones y agresiones verbales, lo primero que pensaban es, no puedo contestar porque pierdo el trabajo y estoy a punto de comprar una casa para mis papás. También hay una responsabilidad que los niños estaban cargando que no es propia de su edad. Claro, porque también es un poco raro que los niños ganen tanto dinero. Ya casi ganaban tanto dinero, por lo cual era la exigencia mayor.
y terminaban siendo eso, los proveedores de la casa. Este Sí. factor es para tomarse en cuenta. Y bueno, en All That salía un cuate que se llama Leon Ferson, un chavito de color, Ujú. que hacía el personaje de Noseboy, que tenía un leotardo pegaditititititito, lo cual me recuerda a lo que pasaba con Menudo, que los ponían con leotardo Sí, pegaditititos para sexualizarlos a los menores, pero salía como con muchas narices que en realidad parecían miembros viriles masculinos, por sí, decirlo de alguna forma, donde ese miembro que entre nariz y otro órgano sí. escupía sustancia mocosa, por decirlo algo, en la cara de las personas, lo cual era una relación completamente... Es que se supone que el superhéroe, y miren, hasta me molesta porque no creo que yo lo vi y nunca noté esas cosas. Y de verdad es, ahorita verlo y ver que este niño dice, yo me sentía incómodo primero porque se sentía expuesto al tener que usar esa ropa tan pegada y segundo porque él sí identificaba la forma de este como sello del superhéroe que no solo lo tenía en los hombros, sino también en el pecho. Y él menciona el superpoder de este héroe era estornudar y sacar flemas, Uh -huh. como normalmente sucede con una nariz. Pero en un pedacito que ponen del video es grotesco, oigan, cómo se ve lo que se supone que él expulsa porque es un superhéroe que se llama Nariz. Pero era un adolescente escupiéndole esa sustancia a mujeres, casi todas. Exacto. No todas, eran mujeres ya adultas. Que era una referencia como de un poquito un adolescente en efervescencia con mujeres guapas. Es grotesco cuando uno lo ve. De por Que sí es además grotesco la imagen de la... esa situación de que parezca, y disculpen que cambie el nombre, pero pues ya saben que luego esto es sensible en las redes sociales, que parezca material genético masculino, por llamarlo de una forma, que vuela y después lo hacía caer en cara de niñas. O sea, esa imagen nunca la notamos, por lo menos yo no lo noté, y ahora veo lo grotesco que es cuando entiendes hacia dónde lo quería llevar él, porque esa era su intención, no es que hoy lo estén malinterpretando. Así es, y bueno, la protagonista, Katrina Johnson, dice, aquí sí tengo dudas al respecto, que obviamente valoro y respeto mucho lo que está diciendo ella, porque dice que parte de estar creciendo o parte de su adolescencia empezó a subir de peso y que hablaban con los papás y le decían, oye, ¿sabes qué? Pues no puedes subir de peso porque ya hay una gordita dentro del show y no le está ayudando a que suba. Pues dice que ese comentario la destruyó y después vemos que la sacan del programa porque también se dan cuenta que ya estaba en plena adolescencia y que ya no era una niña. ¿Tú qué opinas, Maggie? Ahorita digo yo. Las palabras que utilizan para describir que ella está subiendo de peso me parecen un poquito más violentas que las que utilizaste. Solo para dárselo como referencia a la gente, no para decirlo porque, bueno, nos funan. Y ella lo que menciona es que le dicen a sus papás, ya contamos con una persona con esas características físicas, ella ya no puede estar. Y después, lo que ella dice me llama la atención. Yo empezaba a parecer una mujer y ya no una niña. Y creo que tiene sentido. Pero también tiene sentido que, ojo, esto no quiere decir que esté bien, y justo ayer lo platicábamos, el descartarlos porque ya no sirven para la industria de la televisión o el cine infantil, porque es eso, solo los descartan. Pero bueno, aquí es donde viene mi punto de vista, que no sé si va a ser más popular, pero es lo que pienso. Es real, y pasaba, por ejemplo, pasó en todos los grupos acá infantiles y esto, que si son infantiles, ya tener grupos infantiles con Sí. adolescentes es complicado y es complejo. Y es parte de un ciclo y es parte de los personajes que puedes o no interpretar. Si ya no eres un niño, estar en un programa para no niños, tener un personaje que ya se ve adolescente te sube la serie a una serie un poquito más juvenil, que tal vez no van con la plataforma de un programa infantil, donde los niños tienen que sentir identificados. Eso sí lo puedo entender y tal vez las formas no puedo estar de acuerdo en las que se hagan, pero es parte de un Exacto. proceso que tiene que pasar. También el hecho de que te digan, oye, baja de peso con las palabras horrorosas o demás,
Tal vez la disciplina que hay por acá de parte de teatro, demás, pues bueno, si tienes un personaje, tienes que cumplir con los requisitos con los que se te contrató y es parte de tener disciplina. Imagínate que te contratan para hacer Cenicienta y después empiezas a subir muchísimo de peso. Sí, obviamente. Y te digo, la forma en que se lo dijeron obviamente estuvo mal. Por eso te digo que este documental está bien que se hablen muchas cosas, porque tal vez hay cosas que tenemos normalizadas, pero si no, imagínate que después vamos a tener una Cenicienta, por no decirle nada, de 60 años con sobrepeso, y quién va a querer ir a ver esa Cenicienta, o en qué Cenicienta se convertiría. Que sí, hay que entender también que la visión, y tú lo sabes, de los productores es diferente, por eso es que terminamos consumiendo o no ciertos productos. Entonces, sí, estás destinado al público infantil, debe de conectar con ellos, y yo estoy de acuerdo, la forma es la que me parece que no era la adecuada. Sí, ella dice que quedó devastada, pero bueno, obviamente es duro para todo el mundo crecer y entender que tu situación va cambiando y que tienes que evolucionar y que uno Sí. tiene que ser fuerte en esta industria. Porque sí, te hacen un comentario los productores, pero ahorita en estos tiempos con redes sociales te lo hace la gente y te lo hace todo el mundo. Entonces sí, obviamente estoy de acuerdo en que no se le debe lastimar, que se debe ser respetuoso y que la forma no fue la correcta, pero sí también creo en la disciplina y en entender que todo tiene ciclos y que hay momentos en los que se deben de cerrar, aunque sean dolorosos. Y que, ojo, también recordar, y lo hemos dicho en otras ocasiones, qué bueno que esto o salga a la luz y ellos expongan todo este tipo de situaciones que evidentemente les generan afectaciones a nivel psicológico. Pero, por ejemplo, creo que el talento no tiene que ver con el peso. Sí creo que ella ya tal vez no era por la edad propio para la industria, pero también hay que tomar en cuenta que en aquella época era normal. O sea, a ella la palabra que le dicen y con la que la definen es gorda. Y creo que era muy común, estoy gorda o ella está gorda, ya tú estás flaca. O sea, esas palabras que hoy por hoy sabemos que pueden lastimar a las personas, pero en aquel momento ni siquiera eso se sabía. Sí, son Que temas que tampoco estoy diciendo que sea correcto, pero entiendo que tienen esas secuelas, por supuesto. sí, o sea, te digo, definitivamente es un tema para debatir, porque hay costumbres que uno tiene ya completamente Sí, arraigadas y que uno conoce. Yo sí creo en la disciplina, obviamente, y que están en una edad donde sí deben tener disciplina. Y dicen que todo les lastimaba y que todo les rompía. Hay cosas horrorosas que ahorita vamos a ver más adelante, pero sí siento que hay cosas que había que llamarle la atención y encaminarlos. Esta es la línea bien delgada, porque efectivamente se cometieron muchísimos abusos, que ahorita vamos a ver más adelante que son horrorosos. Pero hasta dónde sí y hasta dónde no. Es el debate que creo que tenemos que tratar. Y bueno, ya vemos que obviamente este era el lugar para los niños de la comedia. Va Dan Snyder a un tipo de stand-up de niños, lo cual también es raro, pero bueno. Y en ese tipo de stand-up para niños conoce a Amanda Bynes, que es talentosísima, súper ujú, divertida, con muchísima chispa y tenía dicen ahí, tenía lo que se necesitaba, simpatía, talento y padres ausentes. sí. Dicen que pasaba mucho tiempo con él y que su padre se hizo muy amigo de Dan para empezar a manejar su carrera. Eso no lo mencionan mucho aquí en el documental, pero bueno, hay información que nos habla de cómo ella terminó completamente destruida y hay por lo menos señales de que pudo haber habido una relación de abuso que se pudo haber Ujú, tomado como una relación personal. sí. O sea, para De, causar entonces hace Luis de Llano, más o menos, para que se entienda. exacto. De hecho, algo que nos relatan aquí, como habíamos platicado también ayer, dentro de las leyes para los niños actores en Estados Unidos, ellos deben de completar cierto número de horas estudiando. Y hay una fundación que se llama Biz Parents, que de hecho está trabajando hoy por hoy en esa parte de cómo sabemos qué horas son las ideales, cómo van a recibir clases, de qué se va a recibir clases, cuál es el espacio adecuado. Y entonces vemos que todos estos niños brincan, saltan, suben, bajan. Y a Amanda creo que le afectó justo lo que hablábamos ahorita, la disciplina, Sí. porque ella sí era una niña muy disciplinada.
que de hecho Katrina, que es esta niña que sube de peso, menciona que ella la ve al mismo tiempo en este primer show, porque de hecho Dan Snyder estaba ahí para verla a ella, y es donde descubre a Amanda, y dice, definitivamente era muy talentosa, tenía buen timing, te atrapaba, o sea, te dabas cuenta que la historia o de lo que era la base de su comedia era algo de adolescentes, ella era una niña de 10 años, pero lo hacía muy bien. Entonces, el exponer a todos estos niños, obviamente algunos no tenían tanta disciplina, pero en el caso de Amanda creo que el ser tan disciplinada le jugó en contra. Y el que sus papás, me sonó esto de, su papá descubrió que tenía talento y le empezó a llevar a casting, me sonó un poquito ahí como, Mira, ella en realidad no lo quería, él fue el que se lo inculcó. Thalía escribe en su libro, que hay un libro que la mueve mucho y de qué trata. Hay un síndrome que no recuerdo ahorita el nombre, de niños que quieren ser perfectos, que van siempre por el 10 y que de alguna forma siempre están buscando, los papás exigen mucho y están buscando siempre complacerlos. Entonces, estos niños desarrollan esta cosa de siempre querer agradar a todo el mundo y siempre hacer lo que les dicen y los convierte en víctimas completas de este tipo de depredadores, que creo que es un poco lo que pasa en el caso de Amanda Bynes y tanta gente que con tal de cumplir con esa expectativa y que todo el mundo los vea perfectos siempre, terminan estando a merced de este tipo de personajes. Por ejemplo, como ya habíamos mencionado, las leyes en ese momento, que también es bueno decir que las leyes sí protegían, es decir, los menores no pueden estar si no hay adultos. Ya sabes que pues, primero van toda una semana y luego pues faltó hoy, y luego faltó 2 días, luego falta una semana y cuando menos se acuerdan ya estaban. Ahorita que veamos lo de Drake Bell van a ver más o menos cómo funciona. Pero la ley sí lo protegía, sí tenía estos estándares, pero la costumbre y el normalizar cosas y el empezar a agarrar confianza va haciendo que esto deje de pasar. Que esto es bien importante. Todos los depredadores primero se ganan la confianza, ¿no? Sí, y fíjate, al inicio hay algo que menciona Alexa Nichols, que es una chica que estaba en Soy 101 y que ella lleva años tratando de denunciar toda esta situación y se burlaron de ella y la silenciaron. De hecho, hasta perdió la oportunidad de la carrera. Y ella menciona que Nickelodeon no estaba ahí para educar, estaba ahí para divertir. Y los niños se supone que iban ahí a divertirse, pero ¿qué creen? Había una sala especial para los papás, que creo que le llaman la sala verde o algo así. Ujú. Los papás no estaban pegados a los niños como debían de estar, estaban en esa sala, estaban en el set, pero no Eso, estaban pegados al niño. que es un poco lo que hacía Sergio, de tienen que venir con sus hijas porque son menores. Exacto. Esperes a que le haga el casting yo solo. Y claro, para los papás también ponían este espacio que resultaba ser muy divertido para que los papás estuvieran distraídos y entonces dejaban a los niños en una situación completamente solitaria y vulnerables. Claro, y da un poco esta sensación de no, son muy profesionales, inclusive hasta los Sí, cuidan y nos piden que vengamos y nos tratan bien. Y pues no, en realidad nomás estaban así como de, ay, ven hasta aquí, ya aquí en adelante nosotros nos hacemos responsables. Y tan pasaban cosas que estamos viendo toda esta historia, o sea, está muy fuerte. Ahora vamos a ver cómo se hace la favorita Amanda Bynes y le produce el show de Amanda. ujú. Con lo cual viene el éxito impresionante para ella, empieza él a posicionarse muy bien, a tener mucho éxito, y también empiezan obviamente estos celos de, ok, si ella, fíjate, si esta niña que se lleva muy bien con Dan pudo lograr tener este programa protagónico, se vuelven un ejemplo para todos los demás de que si hacen lo que Amanda estaba haciendo, podrían tener también su show, ¿no? Y lo dicen ellos, o sea, ellos dicen, sí sentíamos envidia y sí queríamos agradarle a Dan. Y ellos mencionan que Dan tenía estos, ya lo habíamos hablado, esta dualidad y que tenía un lado bueno y un lado malo. Y dependiendo de cómo te portaras, Dan te colocaba dentro de su lado bueno o su lado malo. Y todos querían estar del lado bueno de Dan, Exacto. obviamente como niños. Y lo dice un joven que en ese momento tenía, digo, hoy es un adulto, pero en ese momento tenía 12 años, que él todo el tiempo estaba tratando de agradar a Dan y estar del lado bueno. Fíjate cómo ya estaban manipulados, ya estaban buscando esa aprobación y él ni siquiera había hecho como un trabajo en específico, sino general. Y todos estaban ya captados, por decirlo de alguna forma. Y volvemos a lo mismo de
que suena feo, pero es real, de educarlos un poquito como si fueran perritos. Haces algo Sí, bueno, premio. Haces algo sí, malo, castigo. Te portas bien y obedeces, va a estar de este lado de Dan, y si haces las cosas mal, está de aquel lado. Por lo sí. tanto, poco a poco, estando todo el tiempo, porque también trabajaban muchísimo tiempo, estos niños casi no tenían vida propia. Se terminaba volviendo su familia, Sí. todo esto, ¿no? Y es que eso también me llamó la atención porque hemos visto esto en otras organizaciones coercitivas, tal vez un poco más cerradas, pero aquí estaban, y lo mencionan, delante de mucha gente. Y sin embargo, estos niños todo el tiempo estaban buscando esa aprobación, actuando de forma que este tipo estuviera contento. Incluso los papás buscaban la aprobación de este tipo, Claro. porque él Creían que el era, papá era muy amigo también, que el papá de de hecho, Amanda era muy amigo. dicen que era el Golden Boy de Nickelodeon, entonces todo el mundo quería estar bien con él, incluso los altos ejecutivos de la empresa querían estar bien con él. ¿Cómo le El, iban a poner un alto si todos querían estar bien con él porque generaba ganancias millonarias? el maestro, Dan Schneider, Exactamente. precisamente. Pero bueno, ahora resulta que este hombre contrata a unas escritoras, porque ya no podía escribir, obviamente empieza a tener mucho trabajo, y contrata a dos chicas que se llaman Jane y Christine, Ujú. que las trataba de la fregada, o sea, las ponía a hacerle masajes en los pies, que por cierto él tenía un fetiche muy exagerado con los pies, que lo ves a lo largo Sí, de todo, que no está bien o mal, porque cada quien ponía el fetiche que quiera, pero en este caso pues es una forma de abuso también para los menores, ponerlo a hacer cosas que a él le estaban causando placer, sí, cuando ellos, dentro de su inocencia, pues no pasaba nada, jugaban, se mordían las uñas de los pies, una cantidad de cosas que ya ni mencionar, pero bueno, él era amante de los pies y las ponía ellas a darle masaje, les mostraba páginas para adultos y les redujo el sueldo a la mitad, a ellas porque pues eran mujeres, tenían que aguantarse, y si se portaban bien, les daba algunos pedacitos en las series que hacía, ¿no? es que de hecho él lo que hace es que como eran mujeres, y vemos varias narraciones de esto, eran mujeres, él decide que van a compartir un sueldo que correspondería a un hombre. Entonces, con el Ujú. sueldo que correspondería a un hombre, él le paga a dos mujeres, porque él, y así lo menciona una de ellas, Jenny, él consideraba que las mujeres no eran competentes, pero bueno, las necesitaba para que hicieran bromas que Amanda pudiera decir, porque finalmente eran mujeres. Exacto, Nando. Este fetiche llegó a tanto que inclusive el logo de Nickelodeon se convirtió en un pie. ¿No te has dado No cuenta? me acordaba de eso. Sí, exactamente, yo sí lo había leído. Se convirtió en un pie el logo de Nickelodeon y tiene que ver completamente con el fetiche que tenía este hombre. Esto también no, lo ponen como algo muy malo. Yo me cuesta trabajo porque no sé si los obligaba. Bueno, sí, está mal porque estaban presionados. Si hubiera sido porque querían estar adelante. Porque mencionan que Dan les ofrecía a los escritores $300 si se comían un bote de helado en 30 minutos. Yo hubiera estado feliz de la vida. Eran dos botes de helado en Ah, pues, 30 minutos. pues yo me los como feliz de la vida si además me dan $300. Me Pues encanta la nieve y el dinero, pues no está mal. es lo que dice esta chica, ella escucha esa oferta y dice, pues acepto. Y hasta ahí dices, bueno, no sé si le sea bueno para su salud, pero es una actividad consensuada y ella es adulta. El problema es que el tipo, después de que ella se lo come, que termina vomitando porque obviamente es demasiado, no se los paga. No, fíjate nada más. No, pues ahí sí hay que cumplir. Oigan, el nombre del documental está obviamente en el título, Quiet on Set, porque mucha gente nos está preguntando, aquí está, en el título aparece, para que lo puedan ver. Y también dice que le daba dinero por desvivir moscas. $30 por cada mosca. ¿Qué opinas de eso? No sé. Es que lo que te digo, dices, pues Es que bueno, como una conducta aislada, como algo que es una broma entre tú y yo, ay, hay un montón de moscas, te voy a dar 5 pesos por cada mosca que mates, pues ya queda ahí. Pero entendiendo todas el las contexto. aberraciones que hacía este tipo, ya no sé. Porque no hay nada más latoso que una mosca. En verdad, cuando una mosca se lo propone, puede hacerte la vida imposible. Imposible en verdad. Porque que parece que su única Sí. misión en la vida es
y volarte si te pegan en la No cara. importa qué tan grande sea el espacio, la vas a tener pegada aquí. Sí, todo el tiempo. Entonces digo, esta situación que obviamente están poniéndolo en el documental como algo malo, y tal vez es cuando, mira, es lo bueno de esto, te motiva a ver dentro de ti y decir, ¿por qué no lo veo malo? Sí. ¿Qué normalizado o qué parte de mí piensa que te paguen por comerte nieve o que te den dinero por matar moscas no se me hace tan grave, pero bueno, es parte de, es lo importante de Pero esto, es que nos que mueva. no era la actitud o la actividad, sino el hecho de que al final no les pagaba y se burlaba de ellos. Cuando ellos llegaban como con el resultado de las moscas, no les pagaba. Y lo que menciona una de las escritoras, que parece que se llama Christie, ella dice, es que era humillante, porque tú lo hacías porque necesitabas el dinero. Dice, ¿cómo darle respiración boca a boca a una mosca? ¿Y por qué había tantas moscas? Exactamente, esas son dos preguntas muy importantes. Ese chatarrero lo tienen perfectamente bien planeado. Pero bueno, vamos a rascar dentro de nosotros para ver todo esto que nos mueve. Y muy mal, prometer y no cumplir siempre va a estar Bueno, mal. para mí, en este momento creo que esa era la conducta que no es adecuada. Pero en realidad, te digo, tú y yo como adultos, pues, 2 pesos por mosquitos y no pasaría nada. Pero ya entendiendo la manera en la que operaba y trabajaba este hombre y lo que hacía para humillarlas, sobre todo a las mujeres, sí creo que eso se los ofrecía porque sabían que tenían necesidad económica y era una forma de humillarlas. Fíjate, le quiero contestar a Silvia porque es bien importante lo que dice. Dice, yo no estoy de acuerdo, Poncho, que molesten a una niña que sube de peso. No siempre se trata de disciplina y quizá usaste las palabras inadecuadas. Ir a ver una cenicienta gorda, ¿es en serio? No, yo no estoy hablando de que esté mal y obviamente está mal que se le moleste. Sí tiene uno que tener disciplina si hay un personaje. Y tristemente a lo que te refieres de la cenicienta con sobrepeso, porque ya no sabe uno qué palabra usar, pero bueno, se entiende. No es que yo no vaya a verla, yo sí iré a verla. La cosa es que la gente no va a verla y es lo triste. Por eso ponen este tipo de personajes así bonitos, porque si pones una cenicienta con sobrepeso, aunque sea muy talentosa, es complicado que la gente vaya. Muchas veces la sociedad somos quienes estamos, mira, por ejemplo, pasó lo de la sirenita, que la quisieron poner de color, se les hizo muy cool y la gente no la vio. Sí, no. Entonces te digo, son cosas que se tienen que ir adaptando porque finalmente los productores lo que buscan es recuperar su inversión y no van a arriesgarse en algo que le está generando poco dinero. Es un tema también digno de hablar y de platicar, pero obviamente siempre está mal molestar a cualquier persona de cualquier manera, pero también uno dentro de un trabajo tienes que entender que hay reglas y que tienes que cumplirlas y ser disciplinado y dar resultados sobre todo. Sí, en todo trabajo. Aquí el problema y que personalmente no comparto, desde el punto de vista pedagógico, estás obstruyendo el sano desarrollo de la infancia. Sí. Pero ya ese no es problema ojo, yo no quiero defender a este tipo, pero es que no era problema de él, sino de quienes estaban poniendo ahí a los niños, porque además hay horarios para que ellos trabajen y después aquí lo relatan, no se respetaban esos horarios, pero los papás no se quejaban porque no querían que sacaran a los hijos de esas producciones. Y bueno, ya también era adolescente y pasa, no puede ser un programa infantil si ya eres adolescente. Así de fácil y Sí. sencillo. Pero bueno, vamos viendo cómo estaba con todo esto, que ofrecía dinero. Y dice que pedía a los escritores burlarse mucho de los niños, que se burlaran mucho de ellos, que jugaran. Y yo no podía dejar de pensar en Chespirito, que obviamente ya eran personas adultas, Sí. pero el tipo de comedia que se utilizaba en aquel tiempo era de, ya sabes, la cachetada, el golpe, te cae una maceta en la cabeza, Ujú. era bullying todo el tiempo. Era bullying, bullying todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y funcionaba y la gente se divertía y por eso les pedía que lo hicieran, lo cual obviamente para ellos era humillante de alguna forma. De hecho, ya se quejaron de que no les parecía bien esto y amenazó con correrlas. Bueno, no solamente amenazó, a una la corrió primero y a otra después le inventó un pasado turbio para poderla correr, ¿no? Pero la corre, a la primera de estas dos escritoras que corre, es porque ella menciona, tú te volvías o eras parte de las cosas como una propiedad de Dan. Y esta mujer durante la primera temporada se le ocurrió hacer 2 cosas que no tenían nada que ver y fuera del trabajo, del horario laboral. Fue a un concierto
y después fue a cenar con unos amigos. Fue a un concierto y a cenar con unos amigos y entonces Dan Schneider le dijo, no estás comprometida porque fuiste a hacer 2 cosas que no tenían nada que ver con el trabajo, fuera del horario laboral, y por eso la despidió, porque dice que para él, sus trabajadores eran de su propiedad y no podían hacer nada sin que él lo autorizara. Qué chistoso, ¿no te suena parecido? Sí. O sea, es lo que te digo, todo Nada se más que repite. mira, no quiero, es que les digo, ni siquiera quiero que suene que lo defiendo, pero por lo menos la despidió, el otro la sometía. Sí, a ver, no estamos defendiendo a nadie, estamos simplemente analizando y viendo los pros y los Sí. contras. Porque también eso de que uno siempre quiera ser políticamente correcto, nomás te lleva a finalmente no tener una opinión o un criterio. Entonces está bien debatir porque obviamente venimos de muchas conductas que estamos normalizando y no vamos a llegar aquí a hacernos ofendidos de todo cuando hay cosas. A mí fue lo que más me movió de esto. Cosas que yo decía, está tan mal en realidad como esto que estamos hablando ahorita, pero bueno, es parte de lo importante de estos documentales, que te hagan pensar y que te hagan darte cuenta de cosas y que te caigan Pero bien. fíjate, lo que estaban aportando ahorita es, tal vez lo hacía para humillarlas y ejercer poder sobre ellas, o incluso para saber hasta dónde eran capaces de llegar por dinero. Entonces, sí hay, o sea, sí, esas cositas que probablemente, y que incluso en el día a día pudiéramos pasar por alto, habría que analizarlas. Así es, y bueno, ya para los 2000 ya era una celebridad este hombre, Dan Schneider, Sí. y tenía los Kids Choice Awards, que era el Oscar de los niños. Ya sabes, llegaban en limusina, llegaban con qué vestuario usó tal cual, lo cual también era un poco hacer adultos a los niños, ¿no? Es que yo lo pensé, pero además dice, tenían los Kid Choice Awards, que yo los recuerdo perfecto, y le entregan premios a Amanda, por supuesto se lleva la mayoría porque era la estrella del momento, que no está mal, pero también pensar cómo se sentían el resto de los niños con este tipo de eh, pues reconocimientos, y que a unos sí se les daba y a otros no. Sí, sí, es que es complicado tratar con niños y finalmente pudo haber sido tomado como un juego y estaba divertido, pero bueno, la cosa es que ya era, y todo era como tributo a él y un homenaje a él, que él mismo se Sí. hacía, y él. Se hace la segunda temporada de Amanda y hay una niña que hace casting y entra, que es tristísimo esto, que se llama Brandy la niña. Hizo casting y conocen a este personaje, que vean nada más, sí es importante que lo vean. Él se llama Jason Handy. Un Uh-huh. tipo encantador, religioso, que todo mundo amaba, era el mejor amigo de todo mundo, o sea, véanlo, se ve súper simpático, cara de ángel, un galán. Además, guapo, y mencionan ahí, ¿no? Era que ojo, esto también, dice, es que era amigo de todos, todos eran niños y él era un señor de 40 años, eso a nadie le llamó la atención, pero lo describen como ese hombre amable, amigable, sonriente, que siempre estaba ahí para los niños, para apoyarlos. Pues bueno, esta niña se empieza a llevar muy bien con él, al igual que todo el mundo, y de repente la mamá se da cuenta que la niña está en la computadora y sale corriendo la niña. Y le dice, Uh-huh. ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo de la computadora? Y él envió una foto de él mismo sin ropa, satisfaciéndose, por decirlo de alguna forma, con un mensaje que decía, te envío esta foto para que sepas que estoy pensando en ti. Sí. Eh, a partir de esto se inicia una investigación para ver qué onda con él y descubren cosas horribles, horribles. Por ejemplo, guardaba en varias bolsitas ropa interior de los niños de los que había abusado, o objetos como recompensa o premios por cada uno de ellos, ¿no? Un diario donde platicaba todo lo que había hecho y lo que Y venía se a hacer. reconocía como abusador. De hecho, me impresiona, mira, esta es la fotografía de cuando ya está, cómo le De cambió cuando, la ajá, cara. ya está en prisión. Esta es la fotografía de prisión, es increíble, increíble cómo le cambió la cara, ¿no? Ahí se ve ya completamente maluco, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de todo esto, de lo de las bolsitas y demás? Pues es que de hecho le encontraron varios dispositivos electrónicos con este tipo de contenido prohibido, que es de menores, más de 10,000 fotografías, y este tipo trabajaba
con niños. Sí. Y sí lo procesaron, y sí hubo un juicio, y sí lo condenaron. Y yo pienso, porque más de 10,000 fotografías, videos, encuentran todo esto y dices, bueno, el tipo de por vida en la cárcel. No, 6 años. 6 años solamente. Sí lo metieron a la cárcel, pero solamente 6 años. Probablemente porque no todos los niños denunciaron tristemente, porque es muy doloroso, ya sabemos lo que pasa en aquellos Sí. tiempos, o sea, sabemos lo que sucede, que nadie quiere que se sepa porque es revictimizante, doloroso. Y, y bueno, después de esto, 4 meses después, ahorita les vamos a decir los personajes. Otra persona se va presa porque un menor dijo que había sido abusado por él. O sea, a tan solo 4 meses. Esto ya era una conducta que se estaba reiterando dentro de la empresa. Y Como todos los adultos. me llama la atención porque hubo varias personas acusadas por este tipo de actos y entre ellos nunca hablaron. Entonces parecían conductas aisladas y mi pregunta sería, ¿cuántos quedaron sin ser denunciados? Así es. Y bueno, hay después, platican que hacen un reality. Perdón, nada más para agregar, mencionan que este tipo es el Channel, que es el segundo que detienen porque un jovencito denuncia. Nickelodeon, cuando lo contrata, no revisa los registros. Este tipo se cambió el nombre 3 veces y estaba en el registro de personas que cometen este tipo de agresiones y Nickelodeon así lo contrató porque no había filtros de contratación. O sea, ya se sabía que lo hacía, ya estaba en un registro y estaba trabajando con menores. Así es. Y bueno, sacan un programa que se llama On Air There, donde ya sabes, era como Fear Factor para niños, donde los ponían a jugar y a comer insectos y a... Dicen ellos que le daba mucho miedo y que la pasaba muy mal y que lo tenían que hacer porque tenían miedo a lo que él dijera. De nueva cuenta, si la televisión lo permitía, ahí el problema no hubiera sido de ellos, sino la televisión, la televisora, la cadena, que no debieron haber permitido esto, que tenemos muy normalizado, porque yo también veía esto y decía, pues bueno, está divertido. Yo veía programas, aquí lo hemos visto en 200,000 programas, Sí, que pasa, que no es con niños, obviamente, que es lo que marca una diferencia, pero hasta cierto punto yo decía, pues a mí se me hubiera hecho divertido de niño, tal vez estaba loco. pero aquí lo impactante es el relato de este actor que se llama Brian y él platica que en alguna ocasión, y salen las imágenes, le cubren todo el cuerpo, solamente tiene como traje de baño, y le cubren todo el cuerpo con crema de cacahuate, creo. Y después le ponen unos perros para que se coman la crema y él está acostado y dice que él estaba temblando, pero que en ese momento pensaba, bueno, es que ya, con esto voy a poder sacar a mis papás de vivir del barrio. Sí. Y entonces regresamos a ese punto, ¿cuánta responsabilidad cargaban estos niños? Cargaban con lo de una familia. Sí, ¿cuánta gente vio ese programa y se moría de la risa y se divertía y no Sí, sabía en realidad el contexto de lo que estaba pasando dentro de ese programa? De nada cuenta, digo, lo padre de estos documentales es que nos obligan sí. a revisarnos dentro de nosotros y decir, bueno, ¿por qué eso lo tengo normalizado? O ¿por qué no lo veo tan mal? Cuando finalmente sí pudo haber sido muy mal. Y que la mamá menciona que ella veía conductas que no le parecían normales, la mamá de este chico Brian, y que cuando lo expresaba todos decían, ay, es normal. Incluso se lo expresa a gente de la producción, es que es normal. Entonces dice que ella en un punto sí llegó a cuestionarse si tal vez ella estaba exagerando. Es que siempre pasa eso. Tal vez estamos, es lo que te digo, el límite es tan delgado que poder saber hasta dónde sí y hasta dónde Sí. no es complicado. Pero bueno, llega este personaje a trabajar ahí, que vamos a ponerlo, que es el personaje tristemente del momento. Acá está, que es Ryan Peck. Brian Peck, que llega también a querer actuar y le dan un personaje que era Pickle Boy, que era el chico pepinillo, que su trabajo consistía en tener una canasta enorme llena de pepinillos que la gente se tenía que meter a la boca para hacer escenas realmente grotescas de Es que tenía personas. muchas referencias como de connotación íntima, por llamarlo de alguna forma. Y vemos, porque ponen los extractos de diferentes series, en donde era común ver a los niños que
la forma en la que se comían los pepinillos. Sí, que era muy fuerte. Bueno, se iban a ahogar, a acabar pronto, o sea, no era de esa forma. Era completamente surreal. Y si ahora lo ves, era una forma de programación para pedófilos. Sí, O sea, ¿quién se podría emocionar con eso? O a qué público van dirigido? Que se les hacía divertido ver eso en menores, y que ¿verdad? los niños no lo entendían y nosotros como espectadores tampoco entendíamos esas referencias, pero había gente que sí lo entendía. Y entonces me llama la atención en una entrevista que encontré de este tipo que dice que él sabe hacer televisión para el público o algo así, para que él sabe a quién va dirigido. Se ríe y después dice, pues niños. Entonces, en ese momento caí en cuenta, él estaba haciendo televisión para este tipo de depredadores. Sí, y cuándo se sigue haciendo, pero bueno, él se ganó de nueva cuenta el cariño y la confianza de todo mundo, se ganó el cariño y la confianza de todo el mundo, porque era el entrenador de diálogo de ellos, el coach de diálogos, un poquito un asistente de dirección, y tenía su casa llena de juguetes, invitaba mucho a los niños, que Ujú. me recuerda mucho como a Michael Jackson, perdón, no estoy poniendo el ejemplo, pero es real. Como que él también se sentía un niño, porque cada adulto tiene una casa llena de juguetes y decían que estaba padrísima. Sí, de hecho, incluso mencionan que o sea, todos se sentían contentos de estar ahí porque esta idea que tenían en el set, él la traslada a su casa y todos dicen que ahí era una fiesta diaria, donde nuevamente estaban todos los papás con los niños, pero había un espacio asignado para los papás donde los papás se la estaban pasando bomba y los niños estaban acá con este depredador. No, y luego platica que tenía un cuadro enorme de un payaso que era muy su amigo. Este es el payaso enorme que tenía ahí, que es nada más y nada menos que Pogo. Este hombre que era un quitador de vida serial, que se dedicaba a agarrar chavitos, hombres, a acabar con ellos, a abusar de ellos de mil maneras para posteriormente quitarle la vida de una forma sádica y Sí. horrorosa. Pues eran amigos y se escribían desde la cárcel, ¿qué les parece? Y de hecho, bueno, este personaje, John Wayne Gacy, cuando lo detienen encuentran 27 cuerpos en el sótano. Si quieren buscar la información, está muy gráfica, pero ahí lo explican. Siguen encontrando cuerpos hasta llegar a 33. En 2021 todavía se encontró un cuerpo que correspondía a una víctima de este tipo y todas sus víctimas tenían entre 14 y 21 años, todos varones. Él estuvo casado, su esposa se pide el divorcio cuando se entera de que antes de casarse este tipo ya tenía una acusación por haber agredido a una menor de edad y había estado en la cárcel. Tenía que estar 10 años, me parece, solamente estuvo 6. O sea, él ya tenía todo un historial. Finalmente lo condenan a pena de muerte y me parece que es en 1900, espérame, aquí tengo el dato, en 1994, cuando se ejecuta no, en 1980 es condenado y pasa 4 años, sí, en 1994 es cuando él es ejecutado, pero entre el 80 y el 94, o sea, estos 14 años, este tipo se dedica a hacer pinturas. Y una de esas pinturas es la que tiene Brian Peck en su casa. Y además, el tipo cínicamente presume que se la dedicó. O sea, imagínate a lo que pudo haber llegado este hombre si hubiera seguido con esos amigos y con los ejemplos. Tenían un cuadro enorme de este quitador de vidas seriales. Es impresionante, o sea, cómo ahí estaban todas las señales. Y aparte se escribían, tenían comunicación. Que eso te iba a decir, o sea, la pintura estaba dedicada y decía, Brian, espero que disfrutes la pintura. Saludos, tu amigo John Wayne Gacy. Y cuando este niño encuentra, Kyle me parece que se llama, encuentra la pintura, le pregunta la historia, le presume, y Kyle dice, pues yo no me sabía la historia, más o menos sabía lo que había pasado, pero no sabía exactamente los detalles, por ejemplo, del número de víctimas.
y le habla a todos los niños y padres que están en la casa y todos corren a ver la pintura al garage, que es donde la tenía. Y este tipo o sea, quitado de la pena, un descarado completo, vuelve a contar la historia y además les platica que tiene las cartas y fotografías de este hombre con el que mantenía comunicación. Y les enseñaba las cartas. Y hasta anoté una frase que él dice, porque, ay, dice, Sí, es serial, no cereal. Es sería, serial, lo sería. sé. Él dice que esa situación, porque Brian Peck con este antecedente tenía muchos niños a su cargo y menciona que para él era un clásico, esto es un clásico fracaso de la psicología en grupo, porque a pesar de las señales, la gente siguió confiando en él y le dejaron a sus hijos. Sí, y estamos hablando no de de un programa en especial, mi querida Ceci, sino de toda la cadena Nickelodeon Sí, y de los muchos diferentes programas de programas que Nickelodeon. había dentro de esa cadena. Bueno, después aparece la segunda temporada del show de Amanda, donde aparece este personaje del que tanto se ha hablado, que es Drake Bell, que llega ahí y aquí viene la historia más triste. Llega él, obviamente pasa los castings, empieza a trabajar y empieza a tener una relación muy seria con este hombre. Y el papá sí lo acompañaba todo el tiempo, el papá estuvo muy presente y se daba cuenta que este hombre tocaba de forma rara a su hijo, no le latió, no le vibraba. De hecho, ponen un ejemplo de un video con Leonardo DiCaprio, que era Sí, también un niño, que muy de hecho fuerte, esa ¿no? es la nota ahorita diciendo y asegurando que DiCaprio fue víctima. Probablemente, pero pues no nos consta, es a él a quien le toca contar esa parte de la historia, si así lo considera prudente, y si no lo quiere contar, pues es respetable. Pero me llama la atención porque el señor dice, así como tocaba en ese video a DiCaprio, es como tocaba a Drake. Y el señor dice que mientras todos los papás se concentraban en casa de este hombre, que iban a clases los niños con él a su casa, mientras todos se concentraban ahí, dice, yo no estaba ahí, yo iba y venía y subía y bajaba y que todo el tiempo tenía un ojo a Drake y no lo dejaba solo porque a él no le vibraba y así lo dice, a mí no me vibraba, no me generaba una Sí. buena sensación. Bueno, pues fue a quejarse y lo que le dijeron es que en realidad era un homofóbico, Sí, porque él era gay y que la gente gay es más cariñosa y por lo tanto estaba siendo discriminatorio. Hablan con todos los papás para hablar de la situación con este señor y todos los papás deciden excluirlo por homofóbico. sí. Es como de terror, ¿no? Y eso da pie a que este tipo empiece a hacer lo que vemos que hacen la mayoría de los depredadores, que es separar a su víctima de su círculo cercano y de las personas que lo protegen. Y empieza a decirle a Drake que se dé cuenta, o sea, todo el mundo está rechazando a su papá en el set y no lo quieren ahí, pero por otro lado, y sin que Drake lo supiera, en realidad estaban aislándolo porque se había atrevido a decir que no le gustaba la manera en la que este hombre se acercaba a su hijo. Sí, y para ese momento ya le habían propuesto a él hacer la serie de Drake y Josh, lo cual es, te voy a hacer un disco, te voy a hacer tu canal, te voy a hacer tu programa, tienes que Sí, obedecer, tienes que ser mucho más obediente, que creo que es un tema que ahorita tratamos respecto a Drake Bell, que creo que hay cosas que aún no ha dicho por pudor y está bien, porque se sienten responsables todavía de lo que les pasó. sí. Aguantaron muchas cosas con tal de poder seguir avanzando y se sienten responsables cuando no se dan cuenta que fueron víctimas. Eh, Dice que le empiezan a meter ideas, no, ya lo había sacado del set y le empiezan a meter ideas a él, este hombre de tu papá Ujú, te robó y te estafó, convence a sí. la mamá también, que es lo que hacen, los alejan de la gente que lo está ayudando, siempre, 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 y termina él y la mamá alejándolo como manager y haciendo a este hombre manager de Drake. Sí, porque aquí Drake, él lo dice, que él cree que lo tenía tan estudiado Brian Peck que sabía que sus papás tenían una mala relación derivado del divorcio. Y entonces los mismos argumentos que utilizaba con Drake los empieza a utilizar con la mamá. Y en una ocasión que Drake se va a ver a la mamá, pues ya
quitan al papá, pero sí mencionar que este tipo hizo un trabajo y buscó cuál era el punto vulnerable y por dónde llegar, porque el señor no le permitía los acercamientos con su hijo. Y algo que de verdad sí me molestó, porque el señor, cuando ya entrega todo lo que tiene de Drake y habla con la mamá, él le dice, y lo tengo anotado, Nunca lo dejes solo con él. Es que nunca, nunca dejes a Drake solo con Brian Peck y nunca lo dejes estar cerca de él sin supervisión. Es lo que le pide el papá a su ex esposa para proteger al hijo. ¿Y qué es lo primero que hace la mamá? Dice Drake, pues como vivíamos a una hora de estos estudios de En Nickelodeon, Orange. en Orange County, vivían a una hora de los estudios y a su mamá no le gustaba manejar y menos tanta distancia, pues se los dejó a Brian para que lo llevara y lo trajera. Y se quedaba a dormir en su casa, en un sofá, y se empezó a hacer como normal esto, hasta que un día dice que él despertó, abrió los ojos y vio a este hombre abusando de él, y que se asustó muchísimo, o sea, que se impresionó mucho, tenía 15 años para este momento Drake Bell, y que le pidió perdón, 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 te juro que no va a pasar nada, te juro que no va a pasar nada, y él decidió fingir que no pasaba nada y siguió. Eso no te digo que aquí vienen las conductas que seguramente para él son muy fuertes, el por qué seguí, por qué no puse un alto, no fue su culpa, ya lo tenía completamente manipulado, estaba completamente envuelto, posiblemente sentía un poco de atracción por él. No, mira, yo lo que veo es que él incluso menciona, ahí estaban todas las señales, yo no las vi, debí de haberlas visto, solo las vio mi papá. Y después gira la cabeza y dice, bueno, finalmente tenía 15 años, no podía haber hecho otra cosa. Pero creo Claro. que es parte de, y él lo menciona, que es hasta hace poco que él empieza a tomar terapia, que nunca lo había hecho. Entonces creo que todavía está en ese proceso porque suena a que todavía tiene culpa y después entiende, bueno, pero tenía 15 años. Es que fíjate, él fingió que no pasó, pero dice, continuaron los abusos y continuaron los abusos y continuaron los abusos. Y cuando le preguntan, ¿cómo te agredía? Él dice, imagina las peores maneras que hay de agredir de esa Sí. forma. Lo cual ya te muestra y que fueron muchas veces y de forma repetida, lo cual te puede hablar de alguna forma de un tipo de relación enferma, donde él terminó soportando este tipo de abusos durante todo el tiempo, porque iba a ser la serie de Drake. Es que me recuerda mucho acá a toda la historia con el clan, que lo podemos entender ahora de otra Los forma con toda la chicos de información que Menudo tenemos, y con todos. Y con los él de Chico de dice, Menudo. se vuelve un gran secreto, él ya no, él cree que ya no va a pasar. Brian en todo momento está buscando como convencer a la mamá o a cualquiera que se acercara a Drake. Ay, mira, vamos a tener una audición y se va a hacer muy tarde, entonces ya que se queda a dormir aquí. Y muchas situaciones. Y sí vale la pena que a pesar de que estén escuchando ahorita esto, porque hay muchas cosas que estamos omitiendo, lo vayan a ver, Mucho. porque incluso se comparten extractos de la denuncia que él presenta en algún punto y señalan, porque lo señalan como tal, algunas de las cosas de las que fue víctima Drake y es horrible, de verdad. Sí, para ese momento le dan luz verde para hacer la serie de Drake y Josh, y este hombre hace un casting para hacer el papel de él, del papá de él. Y él se horroriza y habla con su mamá y le platica todo lo que sucedía. Eh, Tengo que decir que actuaron de forma inteligente porque lo hacen Sí. todas escondidas, con la policía y con la mamá. Drake le habla y hace que él confiese todo lo que había pasado en una Y llamada. solo decir, regresarme un poquito, porque esto sí, sí no quiero que se me pase. Quien se da cuenta de lo que está viviendo Drake es la mamá de su novia. Y la Sí, señora, porque este tipo le empieza a marcar que lo va a llevar a Disney porque a él le encantaba ir y entonces era como una manera de manipularlo. Y él dijo, no, de ninguna manera, no voy a ir. Ignora el celular y el tipo le está marque y marque y marque y marque. Y empieza a marcar a casa de la novia, la mamá de la novia contesta, se lo pasa y él dice que como una forma de no descubrirse, dice, le comenta, ay, es que hice dobles planes, me voy a quedar aquí, bye.
cuelga y el tipo sigue, insiste y insiste y la señora se da cuenta de esto, lo llama a la cocina, cierra la puerta y dice que estamos solos, dime qué está pasando. No, es que no, esto no es normal. No es normal que un hombre de 40 años le esté llamando a un jovencito de esa forma. Y es cuando él se quiebra, lo cuenta, después le habla a su mamá. Y esto sí lo quiero retomar porque es una señora que no era su familia, pero vio que el jovencito estaba viviendo una situación de peligro y actuó de la forma correcta. Por eso siempre les menciono, cualquier persona que esté cerca de nosotros o que por alguna razón llegue a estar cerca de nosotros y nos cuente estas historias o nosotros veamos que las cosas no están bien, demos esa apertura y demos siempre el beneficio de la duda y escuchemos lo que nos van a decir, sobre todo si son menores, porque no sabemos quién está viviendo una situación así. Así es, y bueno, obviamente la policía actuó con él y en la corte, es que digo que todos los casos se parecen, decidieron protegerlo y que no se supiera su nombre. Y hasta hoy nos estamos enterando que era él, porque nada más sabía que un menor, que mucha gente sospechaba, pero no se había dicho, lo había metido a la cárcel. Pero ¿qué creen? Solamente estuvo en la cárcel 16 meses, porque mucha gente famosa empezó a escribir cartas pidiendo que saliera porque era un gran tipo. Que hoy estas cartas, ahorita se las vamos a platicar con la licenciada Maggie, pero con gente muy importante, Sí. como por ejemplo este actor, a varios, ahorita vamos a decir quién más, James Marsden, que mucha gente lo conoce y que estaba escribiendo que no, que pobrecito de él. Y lo peor es que el argumento que usaban es, seguramente él lo provocó. Eso es algo que de verdad, cuando escuché cómo lo narran, es horrible, porque todos decían, mujeres, este actor que trabajó desde los 14 años con Brian Peck, colaboradores de Brian Peck, que decían, yo no creo que lo haya hecho, pero en caso de que lo haya hecho es porque lo provocó. Yo no creo que lo haya hecho, pero en caso de que lo haya hecho es porque seguramente este joven lo llevó al límite y por eso no le quedó de otra. Estaban culpando a la víctima. Sí, y hay una escena desgarradora donde, bueno, que estaban platicando y ahorita con más investigaciones, donde en el momento del juicio está del lado de este hombre muchísima gente atrás de él apoyándolo, gente famosa, gente conocida. Y cuando llega él, todo el mundo se sorprende, no se esperaban que fuera él. Llega él y al final lo que les dice es, eventualmente con el tiempo, ustedes se van a dar cuenta de a quién estuvieron defendiendo. Y yo con el tiempo siempre voy a recordarlo a él abusando de mí. Sí, de hecho ocupa palabras más fuertes, pero sí es algo que nos da que pensar, porque dice, del lado de él había mucha gente, reconocí muchas caras que lo estaban apoyando, muchos rostros del medio, y de mi lado solo éramos mi mamá, mi hermano y yo. Sí, Dan Snyder después lo ofreció apoyarlo, habló con su papá, esto está bien duro, habló él con su papá, Drake Bell con su papá, le dijo, oye, metieron a este tipo a la cárcel. Y que le dijo el papá, ay, me da mucho gusto que lo metan en la cárcel y que nunca te haya tocado. Y cuando le confesó que él fue quien lo metió a prisión porque le había tocado, el papá se desmoronó. Después, sí hacen la serie de Drake y Josh, que yo no sé, pero me suena un poco como a Recompensa. recompensa o cállate poquito. Y lo que sucede con Drake es que empieza a tomar y meterse sustancias ilícitas y empieza a destruir su vida. Tiene la fama, pero tiene este dolor que no pudo seguir arreglando. Y Es cuando menciona que no recibía terapia ni nada por el estilo. Y le preguntan si los altos ejecutivos de Nickelodeon le dieron algún tipo de apoyo y dice, es que realmente no sé si no se acercaron a mí porque no sabían quién era yo porque mi identidad estaba resguardada o por lo delicado del tema. claro, después este personaje es Maggie, el que era como un chofer que lo mandan por un menor y abusa de una menor y abusa de ella, ¿no? Sí. O sea, porque siguen pasando este tipo de abusos dentro de la industria y él tenía antecedentes penales, ¿no? Sí, él es el ¿Cómo que no? tenía antecedentes. Y también decir,
¿cuántos siguen ahí que nunca se fueron denunciados? Bueno, llega la etapa de oro con Soy 101, Victorious, iCarly, que ahorita platicamos con Maggie y nos explayamos en esta parte. Se volvió en el rey. Eh, Deciden hablar Alexa Nichols y Janet McCordy en su libro y corren a este hombre, pero lo corren y le dan $7 millones. Se va como los grandes con una gran recompensa. eh, Donde finalmente lo que pasa con Drake Bell es que hasta ahora tiene que hablar, terminó perdiendo su casa, terminó perdiendo todo. Fue acusado también de estar teniendo conversaciones con una menor de edad. Eh, la vida para él fue muy dura todo el tiempo, hasta la fecha de hoy había desaparecido, la gente tenía miedo, y es ahora que decide hablar. Al final del documental varios de ellos tienen como reflexiones respecto a lo que pasó, y bueno, hasta aquí llega el final, pero ahorita hay mucho más con Maggie. ¿Qué opinas No, hasta este y momento? solo sí decir que yo la verdad no sabía si iban a hablar de estas acusaciones que tuvo él en su contra. Supuse que si lo hablaban también él iba a decir no, porque en algún punto lo dijo, no, yo no lo hice. Y dice, sí, finalmente me estaban acusando de haber enviado fotografías que sí envié, por lo tanto me hice responsable, me declaré culpable, pagué lo que tenía que pagar, incluso hasta perdió su casa porque él acepta que sí lo hizo, estaba desarrollando conductas inapropiadas, me hice responsable, él no sabía que la jovencita era menor de edad, pero el hecho de que no lo sepa no lo exime de la responsabilidad, finalmente sí mandó las fotografías. La Sí. niña después acepta que no era mayor de edad, que de hecho ella fingió y él no sabía que tenía 12 años. Y a mí me parece que ese momento porque él dice incluso, ¿no? No sé si recuerdan, habla de cuando se desaparece y que hubo alarmas y todo el mundo estaba preocupado y la esposa da la alerta, porque es cuando él rompe, se da cuenta de que estaba empezando a tener conductas propias como las que había tenido su agresor, solo que él nunca tuvo contacto físico. Entonces, acepta su responsabilidad, pierde incluso la casa, pero empieza de cero y empieza a tomar terapia y hoy por hoy dice, acepto que tengo que ser cuidadoso, que ya no puedo tener estas conductas autodestructivas, que debo entender lo que sucedió y para qué sucedió. Pero bueno, sí quiero destacar eso porque yo creí que no lo iban a tocar y sí lo toca y se hace responsable. Este también mandó una carta, ¿no? De apoyo. Sí, Alan Tick manda una carta de apoyo, pero este hombre ahorita lo vamos a platicar. Eh, Él representaba el personaje de un papá como ideal, comprensivo, amoroso, allá por la década de los 80s. Tenía 40 años, estaba comprometido con una jovencita de 17 que había conocido un año antes, ahorita vamos a platicar de eso. Y el hijo es Robin Thicke, que se hace muy famoso incluso en esta época en la que Miley Cyrus le toca ser la presentadora de los premios MTV y bailó, es con él con quien baila. Y la canción que lo lanza a la fama, es una canción que dice cosas bastante grotescas que ahorita vamos a ver. Y finalmente la esposa lo deja porque se filtran fotografías de él tocando a otras mujeres. Entonces, el hecho de que este señor escribiera la carta diciendo que consideraba que Brian Peck no había cometido ningún tipo de delitos, cuestionable porque vemos lo que pasó después con el hijo. Pues bueno, ahorita con Maggie vamos a ver las cartas que decían, quiénes fueron quienes la apoyaron, qué sucedió después de que surge el escándalo, qué pasó en los programas Victorious, Hoy 101, iCarly, los libros, toda esta segunda parte la vemos ahorita en el canal de la licenciada Maggie. Definitivamente de terror, esto nos sigue educando, nos sigue dando, sigue haciéndonos ver que esto pasa en todos lados y que no se puede normalizar y que tenemos que aprender y que tenemos que tener información porque nunca sabes cuándo te va a tocar Exacto. y debe se poder hacer. ¿Algo más que quieras decir? Gracias, Ceci. ¿Algo más quieras decir, No, Maggie? que desgraciadamente, bueno, a mí me encantaría que estos casos fueran contados y que estos fueran de los últimos de los que vamos a escuchar. Lamentablemente, como ya hemos hablado, sucede en todos los medios. Tal vez el medio artístico es el que conocemos más porque es el que se hace público, pero sí estar atentos a todas estas situaciones que no sabemos quién cercano a nosotros pudiera estar viviendo incluso para tratar de identificar, porque tampoco es probable que lo hagamos, un agresor.
Y terriblemente todos estos tipos eran encantadores y la gente confiaba en ellos y los Sí, quería. Y no significa que no hubieran hecho la cantidad de barbaridades que hicieron y que hayan lastimado a tanta y tanta gente. Este sí, documental también es una prueba de cuando se unen las personas y hablan y tienen el valor de hablar, pueden ayudar a cambiar muchas vidas y generar cambios para seguir protegiendo a los menores. Gracias, Maggie. Nos vemos en este momento al canal nos de la vemos en el licenciada canal. Maggie. Suscríbanse, denle me gusta y muchas gracias. Canal de la LIC Maggie. Nos vamos ahorita para la segunda parte. Gracias. Bye. Y va a estar Bye. en el podcast también la segunda parte. Chao, chao.